La jornada reciente en el mercado de la plata fue descrita como salvaje, no solo por la magnitud de los movimientos, sino por la naturaleza de los mismos. El metal experimentó dos eventos separados que destacaron por su comportamiento atípico, generando interrogantes entre los participantes. El primer elemento llamativo fue la brusca caída intradía, seguida por intentos de recuperación. El segundo consistió en patrones de negociación irregulares, ráfagas de volumen acompañadas por periodos de actividad casi inexistente. Esta alternancia entre intensidad y vacío operativo no es habitual en un mercado altamente líquido. La combinación de estos dos episodios en una sola sesión intensificó la percepción de anomalía. No se trató simplemente de volatilidad normal en un entorno macroeconómico incierto, sino de secuencias específicas que parecían desconectadas del flujo constante esperado. El comportamiento fue particularmente notorio porque ocurrió en un contexto ya cargado de tensión geopolítica y sensibilidad financiera. Cuando el mercado está atento a noticias relevantes, la acción del precio suele ser dinámica pero continua. La presencia de pausas casi totales en la actividad generó suspicacia. En paralelo, el oro mostró fortaleza, cerrando al alza, lo que añadió contraste al comportamiento de la plata. Esta divergencia contribuyó a la sensación de que algo fuera de lo ordinario estaba ocurriendo en el mercado del metal blanco. La jornada no solo fue volátil, fue irregular, y esa irregularidad es el eje central del debate. Para comprender mejor la magnitud del movimiento, es necesario analizar en detalle la caída de más de $4 y el cierre posterior. Durante la sesión, la plata registró una caída intradía superior a los $4, un movimiento significativo en términos absolutos. Este descenso ocurrió en un entorno ya marcado por alta sensibilidad a noticias geopolíticas y ajustes técnicos. Sin embargo, el movimiento no fue lineal. Tras la caída pronunciada, el precio mostró señales de recuperación parcial. Al cierre del mercado, la plata terminó en $88,93, con una disminución de 41 centavos, equivalente a un retroceso del 1,46%. Aunque el saldo final fue negativo, quedó lejos del mínimo intradía. Este patrón, caída abrupta seguida de estabilización, sugiere que existió absorción de ventas en niveles inferiores. La presencia de compradores en el tramo final indica que la presión bajista no fue completamente dominante. En contraste, el oro cerró al alza, subiendo $27,20 hasta $5,193,30. Esta divergencia entre ambos metales reforzó la percepción de anomalía en la plata. En jornadas de tensión geopolítica, ambos suelen moverse en direcciones similares, aunque con distinta intensidad. La caída de más de $4 dentro de una misma sesión evidencia la magnitud de la volatilidad. Sin embargo, el cierre relativamente contenido muestra que el mercado no colapsó. El comportamiento intradía plantea una cuestión relevante. ¿Se trató de una reacción exagerada a noticias o de dinámica técnica amplificada por condiciones de liquidez? Para responder, es necesario examinar el componente más controvertido de la jornada, los patrones inusuales de volumen y los periodos de casi total inactividad. El aspecto más desconcertante de la jornada no fue únicamente la magnitud de la caída, sino la estructura del volumen. Se observaron tramos de negociación con actividad elevada y movimientos rápidos, seguidos por periodos donde el flujo parecía casi inexistente. Esta alternancia generó dudas entre participantes atentos al comportamiento técnico del mercado. En mercados de futuros líquidos como la plata, la negociación tiende a mantener continuidad, incluso en fases de baja intensidad. La presencia de ventanas con actividad extremadamente reducida en medio de una sesión volátil resulta poco habitual. Esta irregularidad fue interpretada por algunos como señal de distorsión en el proceso de descubrimiento de precios. La combinación de ráfagas de volumen concentrado con fases de aparente vacío puede amplificar movimientos. Cuando el libro de órdenes se vuelve delgado, transacciones relativamente grandes pueden desplazar el precio con mayor facilidad. Si posteriormente la liquidez regresa, el mercado puede recuperar parte del terreno perdido. Este patrón no constituye prueba automática de manipulación. Sin embargo, la repetición de dos episodios similares dentro de la misma jornada intensificó la percepción de que algo no encajaba con el comportamiento esperado. Los periodos de inactividad no son necesariamente fallos técnicos. Pueden reflejar retirada temporal de liquidez por parte de participantes que esperan mayor claridad. En entornos de noticias sensibles, algunos operadores reducen exposición hasta que la dirección se define. No obstante, cuando estas pausas coinciden con movimientos bruscos de precio, el efecto psicológico es significativo. El mercado percibe discontinuidad y ello alimenta sospechas. La irregularidad en el volumen no puede analizarse aisladamente. Debe entenderse dentro del contexto geopolítico que dominaba titulares durante la jornada.
La jornada estuvo marcada por un entorno geopolítico tenso que contribuyó a la volatilidad observada en los metales preciosos. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, añadieron una capa adicional de incertidumbre a los mercados. En contextos de negociaciones delicadas, cualquier titular puede desencadenar reacciones rápidas. Las expectativas sobre acuerdos, rupturas o escaladas influyen directamente en la percepción de riesgo global. Los metales preciosos, considerados activos de refugio, tienden a reaccionar con intensidad ante estos eventos. La volatilidad no surge exclusivamente de los hechos confirmados, sino también de la anticipación y la especulación. Cuando los mercados operan bajo incertidumbre geopolítica, los movimientos pueden amplificarse por algoritmos y órdenes condicionadas a titulares. El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa siendo un factor estructural de riesgo. La prolongación de tensiones mantiene elevada la sensibilidad de los mercados a cualquier desarrollo adicional. En este contexto, la caída abrupta y posterior recuperación parcial de la plata pueden interpretarse como reacciones a flujos de noticias contradictorios. Los inversores ajustan posiciones rápidamente en función de la información disponible. La geopolítica no explica por sí sola los patrones de volumen irregulares, pero sí proporciona el entorno en el cual la volatilidad se intensifica. Para evaluar si el mercado mantiene normalidad estructural a pesar de estos movimientos, es necesario examinar la situación de contango en la plata. A pesar de la volatilidad extrema observada durante la jornada, la estructura del mercado de futuros de la plata se mantiene en contango. Esto significa que los contratos con vencimientos futuros cotizan por encima del precio spot actual. El contango suele interpretarse como señal de funcionamiento normal del mercado. En condiciones estándar, los precios futuros incorporan costos de almacenamiento, financiamiento y tiempo. Cuando esta relación se mantiene, sugiere que no existe una tensión inmediata por escasez física. La presencia de contango contrasta con la percepción de anomalía intradía. Aunque el precio experimentó movimientos abruptos y el volumen mostró irregularidades, la estructura temporal de los contratos no indica desorden sistémico. Si el mercado estuviera bajo presión extrema por falta de metal disponible, podría esperarse backwardation, donde el precio spot supera al futuro. El hecho de que la curva permanezca en contango apunta a que el sistema, en términos estructurales, continúa operando bajo parámetros convencionales. Esto no elimina las dudas sobre los patrones de negociación específicos de la sesión, pero sí aporta contexto. La volatilidad puede coexistir con estructura de mercado estable. La diferencia entre comportamiento intradía y forma de la curva de futuros es clave. Un día volátil no necesariamente implica fractura del sistema. Sin embargo, el mercado sigue observando de cerca al COMEX, especialmente tras episodios previos que generaron cuestionamientos sobre transparencia. El comportamiento irregular de la jornada reactivó cuestionamientos hacia el COMEX. Aunque el análisis sostiene que la plataforma sobrevivirá y continuará operando, la percepción de estrés en el sistema se ha intensificado. El mercado de futuros depende de confianza en la continuidad operativa, transparencia y equidad en la ejecución. Cuando se observan patrones de volumen atípicos o pausas de actividad en momentos sensibles, el escrutinio aumenta. La afirmación de que el COMEX sobrevivirá sugiere que no se anticipa un colapso estructural inmediato. Sin embargo, la solicitud de investigación refleja la necesidad de mayor claridad. La supervisión regulatoria cumple un papel esencial en mantener legitimidad institucional. Si los participantes perciben que existen episodios inexplicados, la presión por auditorías y revisiones aumenta. El mercado puede absorber volatilidad de precios con relativa facilidad. Lo que resulta más delicado es la percepción de asimetría o falta de transparencia. El escrutinio no implica condena automática, implica exigencia de información detallada para restaurar confianza. La cuestión central no es si el sistema funciona, sino si comunica adecuadamente cuando surgen anomalías. Para cerrar el análisis, es necesario abordar la tensión entre sospecha de manipulación y explicación técnica del mercado. La jornada reavivó una discusión recurrente en el mercado de la plata. Los movimientos abruptos son resultado de manipulación deliberada o consecuencia de la propia mecánica del mercado de derivados. Por un lado, la combinación de caída rápida, volumen concentrado y periodos de baja actividad alimenta sospechas de supresión de precio. Cuando la acción del mercado parece fragmentada, la narrativa de intervención gana fuerza. Por otro lado, existen explicaciones técnicas plausibles. En mercados de futuros altamente apalancados, las llamadas de margen pueden forzar liquidaciones automáticas. Cuando estas ventas coinciden con momentos de liquidez reducida, el impacto en precio puede amplificarse. Los algoritmos de negociación también influyen. Muchos sistemas reaccionan automáticamente a variaciones de volatilidad o ruptura de niveles técnicos.
Una vez activados, pueden generar movimientos en cascada que parecen coordinados, aunque sean resultado de reglas preprogramadas. La percepción de manipulación se fortalece cuando la comunicación institucional es limitada. Sin datos detallados, el vacío informativo suele llenarse con hipótesis. La tensión entre sospecha y explicación técnica no es exclusiva de la plata. Es inherente a mercados donde la velocidad y el apalancamiento amplifican cada oscilación. Determinar la causa exacta requiere evidencia concreta. Mientras tanto, el mercado continúa operando bajo una mezcla de análisis técnico, fundamentos macro y percepción psicológica. Independientemente de la interpretación, la volatilidad generada crea implicaciones prácticas para quienes participan en el mercado físico. A pesar de la caída intradía superior a $4 y de la irregularidad en el volumen, la conclusión práctica presentada es clara. La volatilidad puede convertirse en oportunidad para compradores físicos. Cuando el precio spot retrocede con rapidez, incluso si la caída está acompañada de sospechas o tensión, los niveles inferiores pueden resultar atractivos para quienes acumulan metal con horizonte extendido. La lógica no se basa en predecir cada oscilación, sino en aprovechar episodios de debilidad relativa. El hecho de que la plata haya cerrado cerca de $88,93, muy por encima del mínimo del día, demuestra que la presión bajista fue absorbida parcialmente. Para el comprador físico, estos episodios no necesariamente representan riesgo estructural, sino ventanas temporales. La volatilidad no desaparece en mercados sensibles a geopolítica y liquidez. Sin embargo, cada sacudida redefine niveles y ofrece puntos de entrada distintos. En última instancia, el comportamiento extraño observado durante la jornada no altera la función fundamental del mercado: equilibrar oferta, demanda y percepción de riesgo. Para algunos participantes, esa inestabilidad es motivo de cautela. Para otros, es precisamente el escenario que buscan para incrementar posiciones físicas de manera estratégica.